Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, ¿cierto? Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Para salvar a quienes? A los que esperan, a los que lo esperan, ¿cierto? Esa segunda vez es un tema de discusión actualmente. No porque las iglesias evangélicas no crean que va a volver Jesús, porque así como Jesús cumplió más de 300 profecías en su primera venida, hay otras profecías que indican, que son casi 300 también, de la segunda venida de Jesús. Uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Jesús. El problema está en entender si esta segunda venida se divide en dos etapas o no. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Esta es la doctrina pretribulacionista que indica que la iglesia se va a ir antes de los 7 últimos años. ¿Se acuerda que hablamos del dispensacionalismo? El dispensacionalismo dice que en los últimos tiempos va a haber 7 años. Y ellos se basan en Daniel 9:27, donde dice, y por una semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y a la mitad de la semana él iba a suspender el sacrificio y la ofrenda, ¿cierto? Y esa semana de años eran 7 años. De ahí se basa John Darby para decir que hay 7 últimos años. El medio tribulacionista que dice que la iglesia se va a ir al medio de los 7 años, o sea, va a pasar los primeros 3 años y medio y se va a ir antes de los últimos 3 años y medio. Este también divide la segunda venida de Jesús en 2 etapas. Y el post-tribulacionismo dispensacionalista dice que la iglesia va a pasar los últimos 7 años y la segunda venida y el arrebatamiento son en un solo acontecimiento. Yo no soy muy partidario del dispensacionalismo, entonces yo no creo que van a haber 7 últimos años. En ese versículo que está citando, cita Daniel 9:27, ahí no está hablando de los últimos años del anticristo, ahí está hablando de un cumplimiento que cumplió Jesús. Cuando dice, y lo voy a leer textualmente, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El que confirmó el pacto con muchos y el que hizo cesar a la mitad de la semana 3 años y medio fue Jesús. ¿Cuánto duró su ministerio? La palabra cesar acá en griego es Shabbat. No es sur, que es la que ocupa en Daniel 11:30 para referirse al anticristo o Antíoco Epífanes. Él quita el sacrificio y la ofrenda, pero Jesús hizo cesar a través de su propio sacrificio el sacrificio y la ofrenda. Después dice, después de esa semana, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por ende, yo solamente creo que existen 3 últimos años y medio que están profetizados tanto en Daniel como en Apocalipsis para el anticristo. Antes de eso, pueden haber 3 años y medio, pueden haber 50 años, pueden haber 2000 años, independiente. Pero lo que sí se profetiza, tanto en Apocalipsis como en Daniel, que al anticristo se le ha dado tiempo y medio tiempo, que es lo que va a durar la gran tribulación. Entonces, vimos que los pretribulacionistas se basan en que la iglesia no está puesta para la ira. Ellos confunden 2 conceptos distintos, que la gran tribulación es una cosa, que es la ira del diablo por medio del anticristo, y la ira de Dios, que es la ira que hace Jesús, no el anticristo, Jesús al mundo, cuando la iglesia ya no está.
si nosotros nos vamos atrás, cuando Jesús venga, en su segunda venida, en su única segunda venida, visible solamente, se produce el arrebatamiento y viene la ira de Dios. La única segunda venida. Entonces, cuando los versículos que dicen, porque no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, no se refiere a la gran tribulación, sino que se refiere a la ira de Dios, que es posterior a la gran tribulación. También vimos los argumentos pretribulacionistas de las iglesias pentecostales, y ellos decían que las cosas que has visto, las que son y las que van a ser después de esta, en la que se divide el Apocalipsis, las que son del capítulo 1, las que has visto del capítulo 1, las que son del capítulo 2 y 3, y las que van a ser después de esta, cuando Jesús le dice, sube acá, a Juan, ellos dicen que ya la iglesia no está, porque son después de estas, después que la iglesia ya no está. Nosotros dijimos que ese versículo solamente se refiere a Juan, no a la iglesia, y Juan no representa a la iglesia en Apocalipsis. Porque independiente que en Apocalipsis 1, 2 y 3 se nombre a la iglesia como iglesia textualmente, después a la iglesia en los otros capítulos se le llama santos. Santos, porque de ambos pueblos hizo uno, y ya no soy advenedizo, sino conciudadano de los santos. La iglesia es los santos. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintia, a los santos de Corintio, a los santos de Tesalónica, a los santos. Y ellos no eran judíos, ellos eran gentiles. Vimos que el padre del dispensacionalismo, John Darby, que vivió entre el 1800 al 1882, siglo XIX, es el que inventó las dispensaciones, 7 dispensaciones, y también el rapto pretribulacionista, dividiéndolo en dos, el invisible y el visible. Y entonces esta doctrina del rapto pretribulacionista, de la venida invisible de Jesús, tiene solamente 200 años. A través de varias escuelas teológicas, Darby influyó para propagar esta doctrina. Uno de los precursores fue Cyrus Ingerson Scofield, que a través de su Biblia comentada de Scofield, donde aparecen los comentarios de John Darby, él introdujo en Estados Unidos la doctrina pretribulacionista. Cuando los cristianos en Estados Unidos leían la Biblia y leían los comentarios, entendían que el comentario era la verdadera interpretación del versículo. Como entendieron que era la verdadera interpretación del versículo, es por eso que lleva 200 años en la iglesia evangélica. No así en otras denominaciones. Los mesiánicos, los judíos mesiánicos no creen que se van a ir antes de la gran tribulación, por ejemplo. También leímos lo que había dicho Justino Mártir. ¿Cuándo se creó la doctrina pretribulacionista y dispensacionalista? 1800. Y Justino Mártir, que se llamaba mártir porque murió como mártir. Él fue filósofo y se convirtió al cristianismo. Y en el 150, discutiendo contra un judío, en diálogo contra Trifón, él dice: los insensatos no entienden lo que todos mis razonamientos han demostrado, a saber que están anunciados 2 advenimientos, 2 venidas de Jesús. Uno en que se predijo que había de sufrir, sin gloria, sin honor y ser crucificado. ¿Cierto? Otro, que es la segunda, en que vendrá de los cielos con gloria cuando el hombre de apostasía, el anticristo, el que profiere insolencias contra el Altísimo, se atreva a cometer iniquidades contra nosotros los cristianos, que somos los que, conociendo la verdadera adoración de Dios por la ley y por la palabra que salió de Jerusalén por obra de los apóstoles de Jesús, nos hemos refugiado en el Dios de Jacob y en el Dios de Israel. Entonces, nosotros vemos que Justino Mártir no creía que se iba a ir antes de conocer al anticristo y pasar por la tribulación.
o la gran tribulación, los 3 últimos años y medio. También continúa diciendo Justino Mártir, y cosa patente es que nadie es capaz de intimidarnos. Se nos somete a servidumbre a los que en toda la tierra creemos en Jesús. En ese tiempo, en el 150, a los que creían en Jesús, se nos decapita. Y no es porque él lo estuviera viendo, sino porque lo estaba viviendo. Por eso que se llama mártir, Justino Mártir, porque murió como mártir. Se nos decapita, se nos crucifica, se nos arroja a las fieras, a la cárcel, al fuego, y se nos somete a toda clase de tormentos. A los cristianos. Actualmente dicen, no, ¿cómo Dios va a permitir que los cristianos pasemos por tribulación si somos el cuerpo de Jesús? ¿Cómo Dios va a querer herir a ese cuerpo? Y ocupan ese razonamiento humano y no se dan cuenta que en toda la historia de la iglesia siempre ha pasado por tribulación. Dice, pero a la vista de todos está, después de pasar por todo ese tormento, que no apostatamos, que no renunciamos, que no nos apartamos, que no confesamos contra Cristo. A los cristianos en el tiempo de Justino Mártir, del segundo siglo, le decían, blasfema de Jesús, maldícelo y vas a salvar tu vida. Y muchos cristianos no lo hacían y morían por Jesús. Y una minoría salvaba su vida. Y Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la va a perder en el infierno. Y el que pierda su vida en este mundo, la salvará en el otro, en la vida eterna. Por eso que los cristianos no renunciaban, no apostataban de su fe. Antes bien, cuanto mayores son nuestros sufrimientos, tanto más se multiplican los que abrazan la fe y adoran a Dios en el nombre de Jesús. En ese tiempo, la mayor forma que el cristianismo creciera era a través de la muerte de los mártires. Por eso que Tertuliano escribe, la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Y en el Medio Oriente actualmente dicen, por cada cristiano que ISIS mata, 10.000 se convierten a Jesús. Nosotros vemos que a través del martirio crece el cristianismo. Y Jesús le dijo a Pedro, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. A ti te doy la llave del reino y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y Dios lo ha cumplido en toda la historia hasta la actualidad. Irineo también, del siglo II, 180, dice, una revelación más clara acerca de los últimos tiempos y de los 10 reyes en los cuales será repartido el imperio que reina ahora, la tenemos en Juan, discípulo del Señor. En su Apocalipsis explica quiénes fueron los 10 cuernos que visto por Daniel. Se le refiere lo que se dijo. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido reino, pero recibirán poder de reyes por una hora con la bestia. Estos están todos de acuerdo en poner a disposición de la bestia su fuerza y su poder. Harán la guerra al Cordero y el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y aquí está lo que importa. Así que está claro que el que ha de venir, el anticristo, matará a 3 de esos reyes. Los demás se les someterán. Y será el octavo de entre ellos. Devastarán a Babilonia. ¿Quién era Babilonia? Ya lo vimos. Roma. Y la reducirán en ceniza. ¿Por qué? Porque la van a quemar. Entregarán su reino a la bestia, los 10 reyes, los 10 cuernos. Y perseguirán a la iglesia. Después de perseguir a la iglesia, serán destruidos por la aparición de nuestro Señor. Después. Ellos no creían en el rapto pre-tribulación. Ellos eran post-tribulacionistas, creían que iban a pasar por el anticristo y por la tribulación. Irineo también dice, los paganos mismos no han alzado los ojos al cielo ni dado gracias a su Creador ni querido ver la luz de la verdad, sino como topos mudos se han hundido en la profundidad de su locura.
han sido justamente considerados por la Escritura como gota de agua suspendida por un botijo, como un grano de arena en la balanza o como una pura nada. Ellos son útiles para los justos. Los injustos son útiles para los justos. Tanto que como la espiga es útil para el crecimiento del trigo y su paja para la combustión en la purificación del oro. Por eso, en el fin, cuando la iglesia sea aceptada abajo, sea aceptado aquí en la tierra, ¿por qué? La tribulación será tan grande como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, jamás. Porque la gran tribulación, será el último combate de los justos, en los que los vencedores serán coronados de incorruptibilidad. Y seguimos leyendo. Irineo también. Todas las profecías de este género se refieren sin discusión a la resurrección de los justos, que tendrá lugar después de la venida del anticristo y destrucción de las naciones sometidas a su autoridad. Entonces reinarán los justos sobre la tierra cuando crezcan a causa de la aparición del Señor. ¿Cuándo va a ser la resurrección de los justos y la aparición del Señor? Después de la venida del anticristo. Y el mismo apóstol Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús y nuestra reunión con Él sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. No puede ocurrir la segunda venida y el arrebatamiento sin que antes venga la apostasía y el anticristo. Entonces, ¿cómo puede haber un rapto antes de la tribulación? Es que algunos dicen: no, es que tú te vayas a quedar aquí, pero yo me voy a ir a las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero, ellos dicen que son 7 años, porque se basan en la doctrina dispensacionalista de Darby, de los últimos 7 años, ¿cierto? Y dicen que en la tradición judía se celebraban 7 días una boda. Y como tienen que celebrar los 7 días, un día por año, dicen ellos. Las bodas del Cordero simbólicamente no significan una fiesta, es una palabra simbólica. La boda del Cordero es la unión de Cristo con la iglesia, no la celebración de 7 años. Cuando Cristo venga del cielo y la iglesia sea tomada y se una, se produce la boda del Cordero. Esa es la boda del Cordero, no otra cosa. En su segunda venida, única segunda venida, visible solamente, después de la gran tribulación. Y todos aquellos a quienes el Señor halle en su carne, dice, y tendrán acceso al trato de los santos ángeles, así como la comunión con realidades espirituales. Y todos aquellos a quienes haya el Señor en su carne, esperando su venida de los cielos, después de haber sufrido la tribulación y haber escapado de la mano del impío. ¿Cómo escapado de la mano del impío? A través de la segunda venida de Jesús. Son los mismos que se ha dicho el profeta: y multiplicaré los lugares abandonados en medio de la tierra. Estos últimos son los paganos que Dios preparó de antemano para que después de haber sido abandonados, se multipliquen sobre la tierra y sean gobernados por los santos y guarden a Jerusalén. Es muy parecida a la doctrina actual. Y ahora volvamos a la Biblia. Nosotros podemos ver por medio de la Escritura que todos los apóstoles pasaron tribulación, angustia y persecución. Juan dice en Apocalipsis 1:9: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación. Compartícipe. ¿Qué significa compartícipe? Que tú estás participando en tribulación y yo también. Somos copartícipe. Estamos participando en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pasmos era una prisión y él estaba ahí por pasar tribulación. Las personas que llegaban a Pasmos llegaban solamente con su ropa y nunca podían cambiarse.
Y él era un anciano de 90 a 95 años cuando estuvo ahí. La carta a los Hebreos, la que leímos la vez pasada. ¿Se acuerda que en el capítulo 11 se habla solamente de los héroes de la fe? ¿Se acuerda? Pero el escritor de Hebreos les dice algo antes de llegar al capítulo 11. ¿Cierto? Dice Hebreos 10:32. Y vamos a leer parte del capítulo para que entendamos cosas profundas acá que está escribiendo el escritor. Y esto nunca se lee en la iglesia, solamente se leen a los héroes de la fe. Conquistaron reino, cerraron bocas de león y todo ese tema. Y es verdad, Dios puede hacer eso. Pero hay otra cosa que habla la Biblia, que la iglesia también pasa por tribulación. Dice el escritor, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, la palabra iluminado se ocupaba para referirse también cuando eran bautizados. Sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios. Sufrieron padecimientos. Por una parte, vituperios y tribulaciones. Fuisteis hechos espectáculo. Por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. ¿Qué dijo Juan? Copartícipe. Compañero de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos, y siempre se ocupa este texto para visitar a los presos. Yo no digo que sea malo visitar a los presos, pero en este contexto, el escritor de Hebreos se está refiriendo a los presos cristianos. Juan, ¿qué estaba haciendo en Patmos? Estaba preso y era cristiano. Porque de los presos cristianos también os compadecisteis. Hay una carta del siglo II llamada El Escorpión, de Tertuliano, que le escribe a los presos que estaban en las cárceles romanas. Y usted no crea que las cárceles romanas son aquí el hacinamiento que tenemos ahora. Ellos están en un hotel de lujo actualmente. Cuando un cristiano iba a una cárcel, estaba engrillado y moría con sus propias fecas y orines. Se morían podridos. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes, o sea, les quitaron sus hogares, sus posesiones, lo sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis. A ver, por padecimiento, por vituperio, por tribulación, por ser espectáculo, por estar preso, por el despojo de vuestros bienes, dice el escritor de Hebreo, no perdáis, aunque pasen todas esas cosas, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Cuando la Biblia habla de paciencia, no se refiere al jefe que es abusador conmigo. Se refiere a la paciencia en la tribulación. ¿Y qué es tribulación? En la Biblia, tribulación es riesgo de mi vida por causa del testimonio de Jesús. No es que el vecino me pone la música fuerte. Yo una vez prediqué de eso, que era un tipo de tribulación, pero la tribulación real que habla la Biblia, no es eso. No es que el hermano me miró feo. No es que me gusta discutir con la hermana o que el pastor me retó. Eso no es tribulación.
La tribulación es el riesgo de mi vida por Jesús. Es el riesgo de mis bienes por Jesús. El riesgo de mis hijos por Jesús. Ir a la cárcel por Jesús. Eso es tribulación. Y en eso, estando viviendo en la cárcel, estando viviendo en persecución, no teniendo para comer, en eso dice que no hay que perder la confianza, que tiene grande galardón, tiene un gran premio. Y dice, porque es necesaria la paciencia en eso, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Esta es la segunda venida. Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Aunque me vengan a cortar la cabeza, aunque esté en la cárcel por Jesús, aunque yo vea que me están atacando los demonios, aunque yo vea que me quieren cortar el cuello, que me quieren meter a la fiera, como en ISIS, que le cortaban el cuello a los cristianos o los quemaban. Mas el justo vivirá por fe. Aunque yo crea que está todo contra mí, yo tengo a Dios de parte mía. Y aunque mi cuerpo perezca, Dios me promete la vida eterna. Y cuando dice somos más que vencedores en Cristo Jesús, no significa que somos los héroes de la fe. Significa que independiente que vivamos en la tribulación o muramos en la tribulación, somos más que vencedores, porque aunque vivamos en esta vida o muramos por Jesús, la muerte no es el fin de la vida de un cristiano, sino que es el comienzo de la vida eterna. Por eso el cristiano es más que vencedor. Es más que vencedor porque ni la muerte lo puede vencer. Así como a Jesús no lo venció la muerte, al cristiano tampoco la muerte lo vence. Por eso que es más que vencedor en Cristo Jesús. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué significa retroceder entonces? Retroceder es negar, es apostatar, es negar a Jesús. Bueno, voy a salvar mis bienes, voy a salvar mi vida, no me voy a ir a la cárcel. Eso es retroceder. Prefiero no pasar por la tribulación y salvar mi vida. Eso es retroceder. ¿Qué le dijo Jesús? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero pasó por la copa. Y la iglesia en todos sus siglos ha pasado por tribulación. Y si retrocediere, no agradará mi alma, lo dice Dios. Pero nosotros, los cristianos, no somos de los que retroceden para perdición. El que es verdadero cristiano en la tribulación no retrocede, sino que permanece en ella. ¿Qué quiere el mundo evangélico actualmente? No pasar por la gran tribulación. No quiere pasar. Pero el escritor le dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El apóstol Pablo también dice a la iglesia de Tesalónica, a fin que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Si ustedes le dijeran, ¿sabe, hermano Sebastián, le vamos a cortar la cabeza por ser cristiano? Usted se va a asustar, obviamente. Pero el apóstol le dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Fuerte palabra. ¿Quién no se va a atemorizar con eso? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Estamos puestos para qué? Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. La iglesia de Tesalónica estaba en tribulación,
la estaba pasando y el apóstol Pablo le dice que no se inquieten y que sabían que iban a pasar por tribulaciones y que para eso estamos puestos. Y en el 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia. ¿Ve? Paciencia, nuevamente. ¿En qué? Y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Cómo Dios va a permitir que su iglesia pase por tribulación? ¿Es palabra de hombre o es palabra de Dios? El apóstol me dice que tenemos que pasar, que para eso estamos puestos. El escritor de Hebreos dice lo mismo. Pero el pensamiento humano dice, no, es que la iglesia no tiene que pasar por tribulación. Porque Dios no va a permitir que su iglesia sufra. Suena bonito, pero la Biblia me dice otra cosa. ¿A quién le creo? ¿Al hombre o a Dios? ¿Al hombre o a Dios por medio de su palabra? Tengo que creerle a Dios. Dice, por vuestra paciencia, ¿ve? ¿Paciencia en qué? En las tribulaciones. Y esto, las tribulaciones, en el 5 dice, esto es demostración. El pasar por tribulación, que el cristiano pase por tribulación y persecución, es demostración del justo juicio de Dios. Dios considera justo que un cristiano pase por tribulación. ¿Por qué? Porque si la cabeza que fue Cristo pasó por tribulación, el cuerpo también es justo. Y ahí se da vuelta el argumento. ¿Cómo Dios va a permitir que su iglesia sufra? Si me lo está diciendo el apóstol, que tiene que sufrir y que justo delante de Dios que nosotros pasemos por tribulación. ¿O no, nunca supieron leer? ¿No saben leer la escritura, lo que está diciendo acá? Que está claro. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Pasar por tribulación es ser tenido como digno del reino de Dios. Por lo cual asimismo padecéis. O sea, por eso padecen los cristianos. Por eso en el Medio Oriente están padeciendo, porque Dios lo considera justo y eso demuestra que son dignos del reino de Dios. Y el apóstol Pedro también dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y cuando hablan de esta prueba de fuego, también es lo mismo, ¿no? Es que no encontré estacionamiento en el mall. Hoy una prueba de fuego. Dios me está probando, dicen. No, es que me está probando ahí con mi señora que discute todos los días conmigo. Dios me está probando. Esa es la prueba de fuego. No, Dios me está probando con mi hijo. Esas son las pruebas de fuego para los cristianos actuales. Pero los cristianos de ese tiempo, las pruebas de fuego era su cuello, era la cárcel, era el despojo de sus bienes. Esa era la prueba de fuego. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido. No se sorprendan. El apóstol Pablo le dijo lo mismo a Tesalónica. Ya os lo habíamos dicho. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Porque es justo delante de Dios que la iglesia pase por tribulación. ¿Por qué? Porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Si la cabeza sufrió, el cuerpo también. Para que también en la revelación de su gloria, o sea, su segunda venida, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si el otro día a mi mamá le dejaron algo ahí, por el nombre de Jesús, es bienaventurada. Si a usted hablan mal en contra de usted por ser cristiano, es bienaventurada. Si usted padece padecimiento o persecución y tribulación, es bienaventurada. Eso lo dice el apóstol Pedro, no yo.
¿Y por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Jesús, Él es blasfemado. Pero por vosotros, al pasar por tribulación, al soportar estas cosas, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. El cristiano no mata a nadie. O ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, la gran tribulación empieza por la iglesia. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál cree usted que va a ser el fin de aquellos que no creyeron en Jesús? Se van a ir al lago de fuego, a la condenación eterna. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A dónde va a aparecer el impío y el pecador? Usted lo sabe. De modo, de los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen. Si Dios permite, si es su voluntad que usted padezca por Él, encomiéndese a Dios y haga el bien. Llevamos 35 minutos. Este es un versículo que ocupan las iglesias que creen que se van a ir antes de la gran tribulación para decir que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación o no va a pasar por tribulación. Y lo vamos a leer. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Palabra de mi paciencia. ¿Se acuerda que hablamos de paciencia recién? El escritor de Hebreo, Pablo, paciencia. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí está hablando Jesús que iba a guardar. Pero los que creen que se van a ir antes de la tribulación o gran tribulación, cuando hablas de guardar, ellos imaginan volar en el rapto. Pero ¿la palabra significa eso? Ahora, ¿a quién Jesús le está diciendo estas palabras? A la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis aparecen 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. 7. Y solamente a una de las 7 les dice que la va a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No a las 7, a una. No a las 7, a una. A una. ¿Pero por qué? Porque había guardado ¿qué? La palabra de mi paciencia. ¿Y cuál es la paciencia de Jesús? El sufrimiento. ¿Cuándo tuvo Jesús paciencia? Era el sufrimiento. Botó sudor de sangre. Murió en la cruz. Murió en la cruz y resucitó. Esta iglesia, en ese tiempo, cuando Juan le escribe, estaba pasando tribulación y había tenido paciencia. Y como había tenido paciencia, Jesús le promete a esa única iglesia que es Filadelfia que lo iba a guardar. Pero ahora guardar significa arrebatar, rapto, ¿significa eso? No.
Vamos a verlo. La palabra guardar en griego es tereo, relacionado con teresis, guardar, custodiar, conservar. Se traduce estaba custodiando. En Hechos 12:5, versículo 6, custodiaban, se custodiase, estaba custodiando. O sea, la palabra tereo, guardar, por cuanto ha guardado la palabra en paciencia, yo también te guardaré, significa también custodiar, que estaba custodiados, ¿entienden? Conservar, guardar, reservar. ¿Qué significa la palabra tereo? Te voy a guardar, te voy a conservar, te voy a guardar. No significa sacar, porque eso es el problema que tienen los pretribulacionistas, que cuando ven estas palabras creen que es sacar. No es sacar, es guardar, preservar, conservar. Te guardaré en la hora de prueba. Esta promesa no significa que los cristianos de Filadelfia serán liberados de los sufrimientos del final o de la muerte. No significa que van a ser liberados, que van a ser sacados. Sino que el que habla, que es Jesús, los apoyará en sus sufrimientos para que puedan perseverar. La palabra guardar significa que estando dentro de la gran tribulación o tribulación, Dios los va a guardar, custodiar, proteger, estando dentro, no sacándolo antes, porque Jesús a nadie ha sacado de las tribulaciones si es su voluntad que usted pase. Él permite la tribulación. De hecho, lo que acabamos de leer, no solamente los cristianos del segundo siglo, sino también en la misma escritura. Juan, compartícipe vuestro en la tribulación. El apóstol Pablo, que había naufragado como 3 veces, había recibido azotes, había sido apiedrado, lo habían considerado muerto. ¿Había pasado tribulación el apóstol Pablo o no? Significa conservar, reservar, que Dios lo iba a estar vigilando en ese sufrimiento. Pero solamente a una de las 7 le promete eso. No a las 7, a una. Dice el comentario Biblia Pichita 2006 sobre este versículo. Este versículo casi no tiene variantes entre las diferentes versiones y sentido, es esencialmente el mismo. Hay quienes serán protegidos por su perseverancia en la palabra del Señor y quienes no. Van a ser, en el último tiempo, las otras 6 iglesias van a pasar así nomás. Pero esa única iglesia, Filadelfia, que ya había tenido sufrimiento, que ya había perseverado, había tenido paciencia en la tribulación, Dios la va a proteger, la va a custodiar. Porque ya había guardado la palabra de su paciencia. La diferencia que se encuentra entre estas versiones y la presente, o sea, la Biblia Pichita, traducción es que se refiere a la preposición en arameo es min, la cual es, no obstante la anterior, muy importante porque es precisamente esta partícula gramatical la que determina el destino de aquellos a quien está dirigido el versículo. Algunas versiones del griego traducen yo te protegeré de la hora de la prueba, o sea, traducen de la hora, o sea, como que no van a pasar por la prueba. De la hora, yo te protegeré de la hora de la prueba, como que no van a pasar. Algunas traducciones lo hacen así. Indicando así que no habrá de pasar por la prueba, pero otras traducen yo te protegeré a la hora de la prueba. Te voy a proteger a la hora, estando en la prueba. O también en la hora, o sea, en la hora. Yo también te voy a proteger, te voy a guardar, te voy a custodiar en la hora, estando en la prueba. No significa sacar, no significa que un arrebatamiento, no significa nada de eso. Como lo entienden ellos. Dicen otras, dando a entender de esta manera que pasarán por la hora de prueba, pero bajo una protección especial del Señor. Esta partícula min se puede traducir de cuando se refiere al objeto, razón o motivo, tratándose de tiempo, como en el caso. La traducción debe ser yo también te protegeré en la hora, o también
durante la hora. Yo también te voy a guardar, proteger, custodiar durante la prueba. Tal como aparece en esta obra, como se podrá ver a partir de la información que antecede, la traducción correcta de esta preposición, tanto en griego como en arameo, indica claramente que aquellos a quienes se dirige el texto serán protegidos, pero inmersos en la prueba. Estando inmersos en la prueba van a ser protegidos. Esa única iglesia a la cual Jesús le promete que la va a proteger, que es Filadelfia. No quedando fuera de ella, no va a quedar fuera de la prueba. La deducción de esto es que el Señor sellará a los suyos que hayan guardado su palabra para que pasen inmunos durante la gran aflicción. En tanto que los que no guardaron su palabra, siendo cristianos, entrarán a la gran aflicción en su cuerpo natural con la probabilidad de ser finalmente salvos por la sangre del Cordero, como lo dice Apocalipsis 7:14. Por eso que la traducción Biblia latinoamericana dice, has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de prueba. Nácar Colunga dice, te guardaré en la hora de la tentación. Pechita dice, te guardaré durante el tiempo de la prueba. Reina Valera contemporánea te dice, te protegeré a la hora de prueba. Entonces, este versículo que se ocupa para decir que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, está completamente refutado. No dice lo que ellos dicen que dice. Porque todos estos que citan este versículo, ellos se creen en Filadelfia. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Cuántas iglesias eran? 7. Y ellos se creen en Filadelfia, todos se creen en Filadelfia. Porque Jesús le promete que lo va a guardar en la hora de la prueba, ¿cierto? ¿Y por qué no eligen, por ejemplo, a Esmirna? Está Éfeso, que había dejado su primer amor, ¿cierto? Esmirna. ¿Cuál era Esmirna? ¿Se acuerdan cuál era Esmirna? De las 7 iglesias, Jesús reprende a 5. Si no te arrepentí, te voy a castigar. Y hay 2 a las cuales Jesús no les dice nada malo, eran perfectas. Esta, la de Filadelfia, y la otra, ¿cuál era? Esmirna. Y Jesús le dice esto a la iglesia de Esmirna y al ángel de la iglesia de Esmirna. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿A quién? A Esmirna. ¿Qué estaba pasando por tribulación? Porque le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, ¿cierto? Y tu pobreza. O sea, le faltaba billete, pero era rico. ¿En qué era rico? En fe, en paciencia. En eso era rico. En paciencia, en la tribulación, es rico. Para Dios es rico. Para usted es rico el que tiene plata, el que tiene un reloj caro o se viste caro. Ese para usted es rico eso. Para Dios, para Jesús, una persona rica es una persona que tiene fe. Es una persona que tiene paciencia, una persona que tiene amor, una persona que tiene los frutos del Espíritu. Esa es una persona multimillonaria en el reino de Dios. Tu pobreza, pero tú eres rico en lo espiritual. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. A la iglesia de Esmirna, no temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Qué? ¿No los va a echar a la cárcel? ¿Cómo Dios va a querer que el cuerpo sufra? No, pero aquí les dice que los va a echar a la cárcel. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Ve? Iban a tener tribulación por 10 días. Y al obispo, que era el ángel, le dice, sé fiel hasta la muerte. Y cuando dice esa palabra, sé fiel hasta la muerte, significa, sé fiel porque vas a morir. En esta tribulación.
algunos iban a ir a la cárcel. Y él, el obispo, el ángel de la iglesia de Esmirna, le dice, tú sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque iba a morir. Y se dice que este obispo se llamó Policarpo. Hay una carta del martirio de Policarpo y Policarpo murió quemado. Quemado. Sé fiel porque vas a morir y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es más importante, morir en este cuerpo, en esta vida, y que Jesús te prometa la vida eterna? ¿Por qué las iglesias, cuando dicen, no, es que a Filadelfia no va a pasar por la prueba, no va a pasar por la tribulación, y se imaginan el arrebatamiento, aunque no significa eso, se imaginan el arrebatamiento? ¿Y por qué no eligen Esmirna, por ejemplo? No, porque Esmirna le está diciendo que tiene que morir, que tiene que pasar por tribulación. O sea, elegimos la que nos conviene más. No, porque solamente Dios sabe qué iglesias van a pasar por tribulación y a cuál va a proteger. Actualmente nosotros podemos ver que hay 7 tipos de iglesias. Algunos dicen, no, son 7 eras de la iglesia. No, se refería a esas 7 iglesias históricas. Esas son 7 iglesias que cuando Juan vivía en el año 90-95 existían en Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Existían y tenían los problemas que dice en el Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3. Y nosotros lo podemos llevar al futuro, porque el Apocalipsis, aunque fue escrito para esas 7 iglesias, también es profético y es también para toda la iglesia. El 7 representa la totalidad de Jesús, ¿cierto? Entonces, para toda la iglesia. Y nosotros actualmente podemos ver a iglesias que son como Éfeso, a iglesias que son como Esmirna. ¿Cuáles son las iglesias que están pasando por tribulación? Las del Medio Oriente. Son como Esmirna. Hay otros que son como Tiatira, que tienen a la Jezabel ahí metida. Otros que son como Pérgamo, que tienen a Balaam, que le gusta el buyuyo. Hay otros que son como Sardi, que dicen que tienen una reputación. Dices tú que estás vivo, pero estás muerta. Hay otros que son como Filadelfia, amor fraternal. Son buenas iglesias. Y han pasado por tribulación y Jesús las va a proteger. Y hay otras iglesias que son como la Odisea, que son tibios y que Jesús las va a vomitar. Entonces, ¿cuál elegimos nosotros? No, todos somos Filadelfia, dice. No todos somos Filadelfia. Jesús sabe qué tipo de iglesia es esta. Y sabe qué tipo de iglesia es la de allá, la de allá, la de allá, la de allá. Y sabe cuál van a pasar por tribulación. Todas. Todas van a pasar por la tribulación y solamente Filadelfia va a ser custodiada, guardada, protegida, vigilada. No que no vaya a pasar, pero va a tener una protección especial de Jesús, porque ya había pasado por tribulación y había tenido paciencia. Póngase en pie. Espero que me haya podido entender a lo que estamos hablando. Yo creo que me queda una enseñanza más sobre este tema. Y terminamos. Hemos pasado por varios versículos y se le ha dado un poco de explicación. Una explicación para los tiempos que estamos viviendo, porque actualmente muchos cristianos, muchos evangélicos repiten como loro lo que ya aprendieron, pero no tienen un análisis crítico. No tienen ningún tipo de análisis crítico. Creen que entre más lo repiten igual, hasta el grito tienen que pegarlo igual para que sea espiritual. No. Dios no nos dio la cabeza para que no pensemos. Dice la Biblia que nosotros somos ovejas, ¿cierto? No dijo que éramos burros, ¿cierto? ¿Y por qué no somos burros y somos ovejas? Porque pensamos. Los burros no piensan, están porfiados. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que indagar, tenemos que escudriñar, tenemos que ver distintas traducciones, tenemos que ver distintas interpretaciones y cuál es la que se apega a la Biblia. A mí me parece muy bonito que la iglesia se fuera. Me gustaría, ¿a quién no le gustaría irse antes de la gran tribulación? Yo creo que todos. Pero si yo veo la Biblia que me está diciendo otra cosa, no puedo ser ciego. Me está diciendo que todos pasaron por tribulación y justo la última batalla
Es como cuando estás en un campeonato, cuando Chile ganó la Copa Centenario y ganó todos los partidos y después va a jugar la final. No, porque me sacó Dios antes. No, pues si es el último partido, en este es el que vamos a vencer completamente al diablo, vamos a vencer al anticristo, vamos a vencer al mundo con nuestra vida si es que es necesario. Ese es el último combate. Entonces la iglesia ha pasado por todas las tribulaciones y en la final, la gran tribulación, no, esa no va a pasar. No. Si pasaste por todas, tenés que llegar a la final. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, Dios y Padre Celestial, Dios Santo, real y verdadero, el único que escudriña los corazones y las mentes y que dará a cada uno según sea su obra, como dices en tu palabra el Apocalipsis. Te pido por cada uno de nosotros para que abras el entendimiento, para que podamos entender tu escritura, tu palabra, que es la única fuente de vida que puede dar al ser humano, porque ellas son las que dan testimonio de ti, Jesús. Y tú quieres que escudriñemos la escritura para que no andemos en tinieblas, para que no nos confundamos con los falsos profetas y los falsos apóstoles, que si fuere posible engañarán aún a los escogidos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que engañarán incluso a los escogidos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señor, y eso es lo que tú no quieres de esta iglesia, que nos enfriemos, que no creamos en falsas profecías, sino en la única palabra de Dios verdadera. Como dice el Señor Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Te damos la gloria y la honra y toda alabanza en el nombre de Jesús. Y pone una bendición a cada uno de mis hermanos. Amén.